Muy bien. Que el Señor les bendiga. Los invito a que vengamos a la palabra del Señor en Mateo 12:30. Va a ser el texto áureo y luego vamos a leer Primera de Juan 5:16. El mensaje de este día es el pecado imperdonable. Muy bien. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, verso 30 hasta el verso 32. Dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora los invito a ir a Primera de Juan 5, los versos 16 al 18. Al 18 dice así la palabra del Señor: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Voy a leer también lo que dice el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a invitarlos a que cierren sus ojos un momento y que ore conmigo. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te pido en esta hora, Señor, con gran reverencia, con temor y temblor, Señor, que tú, Señor, uses mis labios, Señor, uses este hombre inútil, Señor, incapaz de hacer algo bien si no fuera por tu Espíritu Santo. Yo cuento con tu ayuda, con tu presencia, con la guianza, con la revelación del mensaje. Son con las cosas que dispongo en esta noche para poder traer alimento espiritual a tu iglesia. Padre, que esto no sea solamente una instrucción que brinde información, que esto no sea solamente una congregación de hermanos buscando tener conocimiento intelectual acerca de un tema, sino que nos aproximemos a este tema santo con temor y temblor y que esto pueda mantenernos santos en tu presencia, Padre. Que podamos abrazar esta verdad con gran cuidado, con gran amor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, líbranos de convertirnos en jueces injustos, líbranos de señalar con el dedo, líbranos de todo mal pensamiento y métenos en las promesas de tu palabra y que podamos quedarnos únicamente con lo que tu palabra de Dios nos está mostrando, Padre. Que tengamos ese cuidado en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Muy bien. El pecado imperdonable. Este contexto que leímos de Primera de Juan 5:16 nos dice algo importante, que voy a compararlo con otro texto, un tercer texto que está en Primera de Juan 3:6. En Primera de Juan 3:6, la palabra del Señor nos dice, todo aquel que permanece en él, es decir, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces tenemos una regla de vida. Los cristianos no pecamos. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Los cristianos no pecamos. Ahora, lo que salta inmediatamente a nuestra mente, lo que brinca es, pero yo me he equivocado, yo en 5 minutos puedo equivocarme, puedo cometer un error y tenemos que aprender a distinguir una cosa de la otra. Por eso voy a remarcar lo que leímos en el verso 18 de Primera de Juan. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, esto es para los que han nacido de Dios ya, dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Estamos hablando de que no tiene la práctica del pecado, pero somos una falla, somos una llaga podrida de los pies a la cabeza. Vamos a cometer errores. Es imposible no cometerlos. Lo que sí debe existir es una claridad de que nosotros los cristianos
no tenemos el pecado como una práctica, no lo hacemos intencionalmente, no nos podemos burlar de Dios, sabemos que Dios es soberano, es rey y él es omnisciente, no podemos engañarlo a Él. Tenemos un recurso de fe muy valioso, que es el que nos dice Primera de Juan en su primer capítulo, verso 8 y 9 en adelante, hasta incluso los primeros dos versos del capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice que si decimos que no tenemos falta, mentimos y su verdad no está en nosotros. Así que no podemos, que nadie venga aquí a ponerse una coronita de que es infalible, porque nadie le va a creer mientras estemos en lo que más tarde leeremos que Pablo llamó el cuerpo de la humillación nuestra. Vamos a cometer errores, es parte de la condición humana. Dice, si decimos que no tenemos falta, mentimos y su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestras faltas, Él es fiel para limpiarnos de toda maldad. También dice los primeros dos versos de capítulo 2 de Primera de Juan, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y Él es la propiciación por los pecados, no solo de nosotros, sino de toda la humanidad, dice la epístola, la primera epístola de Juan. Así que debemos saber que cuando Cristo murió, murió por los pecados de toda la humanidad. Pero ahora vamos a empezar a discernir sobre, no quiero caer en el juego religioso típico. Ustedes saben, en la tradición religiosa se hablan de clases de pecados, categorías de pecados, y yo solamente hoy voy a hacer una pequeña y clara división. El pecado que puede ser perdonado y el que no puede ser perdonado. Así de sencillo. El profeta dice en el mensaje El pecado imperdonable que su mamá pensaba que él alguna vez cuando era joven, más joven, él oyó a su mamá hablando con otra hermana que hablaban de que el pecado imperdonable era, sin duda alguna, el aborto, que era un pecado terrible. Abortar era un pecado terrible, así que debía ser el pecado imperdonable. Esto era la opinión que tenía la mamá del hermano Branham. El profeta dice, claro que este no es el pecado imperdonable. Otros piensan que cuando leemos Primera de Juan, donde dice que no se ore por pecado que sea de muerte, entonces piensan que está hablando del asesinato, que ese es el pecado imperdonable. Vamos a ser muy claros. Si hay pecado por el que no se debe orar, dice, porque es pecado de muerte o pecado mortal, ese es exactamente el mismo pecado que es el pecado imperdonable. No es que hay un pecado de muerte y hay un pecado imperdonable y hay un pecado aquí y hay un pecado allá con esas. No, pecado es pecado. La mentira es tan pecaminosa como el asesinato, como el robo, como la codicia. Todo está en la misma categoría. Todo te saca de la gracia, todo te condena, del pecado te condena, el pecado te aparta de Dios. Ahora, ¿cuál es el pecado imperdonable? Vamos a tratar de ir evolucionando con este pensamiento. Hoy vamos a hablar sobre lo que el profeta de Dios habló en los mensajes, el pecado imperdonable. Vamos a hablar sobre que lo predicó el 24 de octubre del 54, les doy esa referencia. También vamos a hablar un poco de lo que el profeta habló en el mensaje Tres clases de creyentes y también en el mensaje La personificación del cristianismo. Son tres mensajes que están muy entrelazados entre sí para poder llevar el hilo conductor que hoy queremos traer. El objetivo de esta noche es traer una fuerte exhortación al pueblo del Señor para que se sacuda de cualquier cosa que no sea la vida de Cristo. Es lo único que nos interesa tener, la vida de Cristo en nosotros. Y también para que aprenda cómo debe encarar el pecado en las distintas áreas de la vida cotidiana. No nos interesa un tema en la pizarra, algo intelectual, nos interesa cómo aplicamos esto a nuestra vida, cómo caminamos en fe, cómo agradamos. ¿Verdad que lo que queremos es agradar al Señor? Yo sé que el pueblo de Dios, yo sé que los hijos de Dios, lo que queremos es tener una vida agradable al Señor. Respecto a lo que el profeta dijo en el tema de tres clases de creyente, que es como una pequeña introducción, les voy a citar la palabra del Señor en el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 66 al 71. Allí la Biblia nos dice así, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió,
¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, dice el verso 71, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. La palabra del Señor dice que Cristo entre sus 12 escogió a uno que era diablo, así es como está diciendo la palabra. Y aquí, en este pequeño texto, encontramos las los tres clases de creyentes. Primero, el verso 66 nos habla de algunos discípulos que volvieron atrás y que ya no andaban con Jesús. Había otros que Cristo le dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y se levantó ahí la fe verdadera, se levantó el creyente verdadero tipificado en Pedro y dijo, ¿a quién vamos a ir, Señor? ¿A dónde vamos a ir? ¿A cuál iglesia? ¿Cuál doctrina? ¿Cuál sacerdote? ¿Cuál ministro me va a hablar lo que tú me hablas? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que se manifestó la fe ahí. Y también estaba Judas, que Judas permaneció con ellos a lo largo de todo el camino, se manifestó como uno de los discípulos de Cristo y sin embargo, de todas formas le vendió. El profeta dice que hay tres clases de creyentes. El creyente verdadero, el que se queda con la palabra, el que paga el precio, el que camina todo el camino, el que ha creído en obediencia perfecta con la promesa de que Dios le da el bautismo del Espíritu Santo. Obediencia perfecta, dijo el profeta, te da derecho a la señal. Después está el segundo tipo, que es el incrédulo, el que no cree, el que oye, escucha y se va. Y luego está el creyente manufacturado. Mucho ojo con este personaje. El creyente manufacturado, al igual que Judas, caminó a lo largo de esos 3 años y medio con Cristo. Lo vio hacer milagros. El mismo Judas fue uno de los 70 que echó fuera demonios. Que puso sus manos sobre enfermos y dice que los demonios se nos sujetan, declaraban. Él estaba en ese grupo. Judas vio a Cristo caminar sobre las aguas. Judas vio a Cristo multiplicar los alimentos. Judas vio a Cristo resucitar al hijo de la viuda de Naín. Judas vio a Cristo limpiar la piel del leproso. Judas vio a Cristo hacer tantas maravillas y milagros y de todas formas lo vendió por 30 piezas de plata. Quiero ser muy enfático. Judas se ponía a la par de Pedro y se veía como uno de ellos. Pero a la hora de la hora, él no avanzó. Y así como Judas no avanzó hacia el bautismo del Espíritu Santo, ustedes encuentran que él se colgó, que cuando Cristo fue crucificado, Judas se colgó en un árbol. Así, otro hombre le falló al igual que Judas, fue Pedro, lo negó 3 veces. Pero fíjese que Pedro siguió adelante porque él tenía una convicción, él había creído en el Cristo, él como hombre había fallado, pero creía con todo su corazón en el Cristo y él siguió adelante. ¿Y sabe lo que lo esperaba adelante? Lo esperaba Pentecostés, lo esperaba el fuego del cielo, lo esperaba el bautismo del Espíritu Santo. El creyente manufacturado avanza hasta cierto punto mientras que no tenga que entrar completamente en la promesa. Los creyentes manufacturados son fronterizos como aquellos que son aquellos que cuando están a las puertas de tomar la promesa se devuelven, como aquellos que no quisieron entrar en la tierra prometida y que por eso murieron en el desierto. Son un tipo, el creyente fronterizo llega hasta cierto punto. Él pasa por justificación, no tiene problemas con bautizarse, él pasa por cierto grado, cierta forma de santificación, pero él no completa la promesa, no completa la carrera. Él es un imitador religioso. Y mucho del poder que el anticristo tiene en esta hora es imitación religiosa. Ustedes lo saben, la palabra del Señor nos dice en Mateo 24 que se levantarían falsos cristos que engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Nos damos cuenta de cómo ellos se quieren parecer a lo real, cómo se quieren parecer a lo original, pero son solamente una imitación religiosa. Vaya usted a esa epístola de Timoteo en el capítulo 4, donde habla del carácter de los hombres postreros, que dice que serán infatuados, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de lo bueno, sin afecto natural, desobedientes a los padres. Una lista larga de defectos. Pero corona en el verso 5 diciendo que tendrán apariencia de piedad, mas negarán la eficacia de ella. Estas son gente de iglesia. A mí siempre me gustaba hacer esa pregunta. Yo le preguntaba, cuando nos congregábamos, yo siempre le decía a la iglesia, ¿a dónde encontramos apariencia de piedad?
¿Será que hay apariencia de piedad en el casino? ¿Verdad que no? ¿Habrá apariencia de piedad en un club nocturno, en un nightclub? Claro que no. ¿Habrá apariencia de piedad en una cantina donde están las personas ebrias? Ahí no hay apariencia de piedad. Es en la iglesia donde hay apariencia de piedad. Y dice esa misma epístola de Timoteo, dice, estos, al igual que Janes y Jambres, resisten a la verdad. De la misma forma en la que Janes y Jambres resistieron a Moisés, de esa misma forma, estos resisten a la verdad. ¿Ustedes saben cómo resistió? Voy a hacer la pregunta primero. ¿Ustedes saben quién fue Janes y Jambres? Janes y Jambres fueron los sacerdotes de Faraón, que cuando Moisés tiró la vara, ellos tiraron las de ellos. Cuando la vara de Moisés se convirtió en serpiente, la de ellos se convirtió también cada una en serpiente. Fíjese que cuando Moisés convirtió las aguas del Nilo en sangre, ellos hicieron lo mismo delante de Faraón. Y cada vez que ellos traían imitación religiosa, el resultado final era que el corazón de Faraón se endurecía más y se endurecía más. Es decir, que la imitación, no lo real, la imitación va a producir un cada vez mayor endurecimiento de corazón. Y es por eso que hoy en día hay tantas personas que te dicen, ¿y a cuál iglesia voy a ir? Si todas son iguales. ¿En cuál iglesia voy a ir? Si todas son iguales. Y usted ve la crítica y usted ve el prejuicio que tienen. Y el profeta dijo que la peor piedra de tropiezo que hay para que alguien venga a Cristo son aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Esa es la peor piedra de tropiezo. Esta es una dura advertencia que la palabra de Dios nos hace. Hagamos a un lado cualquier tipo de imitación religiosa y vengamos y seamos reales delante de Dios. Entonces, tres tipos de creyentes: el creyente verdadero, el incrédulo y el más peligroso, el que imita, el manufacturado, el que nunca va a cruzar esa frontera a lo real, a lo auténtico, pero siempre va a estar ahí imitando, pareciéndose. El creyente manufacturado personifica al cristianismo, finge ser cristiano, pero cuando debe tomar a Dios por su palabra y pararse firme hasta recibir la promesa, ¿sabe con qué argumento le sale? Le sale, un momento, no seamos fanáticos, no exageremos, no es para tanto, te dicen. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Es imitación religiosa, ellos se quieren parecer, pero ellos no tienen la cosa real. Y acerca de la personificación del cristianismo, la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 3, verso 17 al 20, dice así: hermanos míos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, pese a estas palabras, qué terrible es ser un enemigo de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos son creyentes carnales, creyentes temperamentales, no son nacidos de nuevo. No me atrevo a decir que no son hijos de Dios porque tendría que manifestarse, porque el nuevo nacimiento tiene su momento. Pero si nunca llegan a ese nuevo nacimiento, no hay simiente de Dios en ese corazón. Dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Vea cómo llama Pablo este cuerpo, lo llama el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué humillación? Este cuerpo quiere pecar, este cuerpo es débil, este cuerpo codicia, este cuerpo se inclina a las pasiones de la carne. Dice, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, bendito el nombre del Señor, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, quiero plantear una pregunta en la congregación de los santos. ¿Qué hacemos con quienes juegan con Dios personificando cristianismo y descreyendo la fe y la palabra? ¿Qué hacemos con estas personas? Vea lo que nos dice la palabra. Para cada uno de nosotros, creyentes, Mateo 18, 15 al 18 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti,
ve y repréndele estando tú y él solos. Quiero decir algo ahí en ese momento. Hay gente que me dice, ¿y por qué voy a ir a hablarle a él? Él fue el que metió la pata, él fue el que falló, él fue el que pecó, que venga a él y pida perdón. Así no dice la Biblia. La Biblia dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Es decir, no lo hables delante de nadie, tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto te digo, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Me está hablando, lo que usted acaba de leer conmigo es el Código de Procedimiento Penal de la Escritura. Así es como está dictaminado. Usted primero habla con su hermano a solas, luego lo habla con dos testigos y luego, si la persona persevera en ese mal camino, es delante de la iglesia. Y para el ministerio, ve lo que dice la palabra del Señor en primera de Timoteo 5:20 al 21 dice, al 22 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Vea, le voy a decir una cosa. Yo soy respetuoso de la vida privada de las personas. Si alguien comete un error, en confidencia yo oro por esa persona. Si yo veo arrepentimiento, si yo veo que esa persona se torna de ese mal camino, que busca de Dios, que pide consejo, que pide ayuda, esa persona es digna de la mayor confidencia y respeto. Pero cuando vemos que hay un pecado de rebelión, cuando vemos que no queremos arrepentirnos del pecado en el que estamos, que perseveramos, persistimos en pecar, que es lo que dice primera Timoteo 5:20, la palabra de Dios exhorta al ministro, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Sigue diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Mucho cuidado con ser parciales. Mucho cuidado con que el pastor condene a aquel pobre que apenas tiene donde caerse muerto y agarre al que tiene dinero, al que tiene posición, al que es amigo mío y le disculpe estas cosas. No impongas, dice el verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Hay un llamamiento, hay un llamamiento. Eh, la palabra del Señor hace un llamamiento para que el ministerio no se deje manipular por afectos o por amistad. Primera de Corintios 5:9 nos dice, os escribo por carta, vea lo que ocurrimos, vea lo que hacemos. Hay dos tipos de pecado. Ahorita vamos a ver una clasificación. Pecado oculto y pecado público. Hay pecados que son notorios, hay pecados que la gente los está viendo. ¿Y qué debemos hacer con esos pecados? Vea lo que dice 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Se da cuenta? Hace una distinción. Una cosa es la persona sin Cristo que está allá afuera, que nosotros oramos por alcanzarlo. Y otra cosa es el que pretende, el que dice conocer de Dios y quiere perseverar en el camino del pecado y se jacta de eso dentro de la iglesia. Eso tenemos que discernirlo muy bien. Entonces dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, estuviera en condición de pecado, que perseverare en el camino del pecado. Entonces, vemos cómo actuamos ante el pecador allá afuera. Y vemos que para aquellos que ya saben la verdad y pretenden ser cristianos viviendo como el mundo vive, hay palabra que debemos cumplir. La iglesia de Dios, del Dios vivo, tiene una comisión. Les voy a leer una cita que les leí a medias. ¿Recuerdan el mensaje que prediqué sobre que la ciencia se aumentaría, el estudio de la profecía de Daniel? Ese día yo les di una cita del mensaje, la revelación de Jesucristo.
pero se las di a medias, porque solamente quería que supieran en ese momento que la promesa era que si ella se da cuenta de quién es ella, si ella conoce su posición, su llamado. Pero ahora les voy a leer completo porque nos habla de lo que tenemos que estar haciendo dentro de la iglesia, mis hermanos. En el verso 19, el profeta dice, él sabe. Y cuando dice, él sabe, de quien está hablando es del diablo. Dice, él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Dice, si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo. Dice, Satanás estará sin poder ante ella. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por esta cita? Dice, él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos por obtener poder sobre él allá en el desierto. Se refiere al monte de la cuarentena. Mis hermanos, le toca a la iglesia discernir y resistir al espíritu de anticristo que se encuentra dentro de la iglesia. Los dos espíritus. Vea, ¿sabía usted que la palabra de Dios habla de que los ministros de Satán se visten de ministros de justicia? ¿Sabía usted que Satán mismo se disfraza de ángel de luz? Él se disfraza de ángel de luz. Tiene ministros que se disfrazan de ministros de justicia. Es imitación religiosa también. Y tiene gente en la iglesia que está haciendo una personificación del cristianismo. Por eso debemos entender. Siempre recuerdo, en la mejor explicación la recibí hace muchos años de quien fuera mi pastor, el hermano Mónico Cubillas. Él dijo hace tiempo, en aquel tiempo decía que en el rótulo, que en el manicomio de México, Distrito Federal, hay un rótulo en las afueras que dice, aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Cuán cierto es eso para la iglesia? No son todos los que están dentro de la iglesia, los que son, ni son todos los que están, porque hay otros allá afuera que están ordenados a creer y a venir. La última simiente predestinada tiene que entrar. Pero sí hay pretensión, sí hay personificación del cristianismo. Y quiero dejar muy claro esto. No es que, ay no, hermano Eric, tal vez en otras iglesias. Pero en el Tabernáculo Emanuel no creo, si todos son bien rete buena gente, bien buenos, bien amables, bien corteses. Mis hermanos, Dios envió un profeta con un mensaje revelado del cielo. Y en ese mensaje él dijo que las tres clases de creyentes están ahí adentro. Ahí están, usted los puede ver, usted los va a ver. Usted va a ver al imitador religioso, va a ver al auténtico y va a ver manifestarse el incrédulo que se va a apartar también. Los tres están ahí. Pero también entendemos que dentro de la iglesia está la novia de Jesucristo, ese pueblo escogido, los escogidos de Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo, cuya característica es que van a decir amén, van a creer y van a vivir toda la palabra de Dios. Entonces, vemos que la iglesia tiene que tener una posición al respecto. Hay pecados que son públicos y pecados que son privados. Vea lo que dice la palabra del Señor respecto a los pecados públicos. En 1 Corintios capítulo 5, en el verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, oiga, le está hablando a una iglesia, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, como quien dice, entre los incrédulos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, dice Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Vea, aquí hay un objetivo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí estoy hablando de pecados públicos. Aquí no estoy hablando del pecado imperdonable, que vamos apuntando en esa dirección, porque si ustedes leen bien el texto, aún ese acto, que en algunas iglesias lo llaman el acto de desligar a la persona, es sacarlo de la sangre de Cristo, para destrucción de su cuerpo, dice que es a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tiene un objetivo de salvación. Eso para los pecados públicos. ¿Qué pasa con los pecados secretos? ¿Qué pasa con ese pecado que el pastor nunca lo ha visto, que el diácono nunca lo ha visto, que el hermano o la hermana de la iglesia nunca lo ha visto, que la esposa no sabe que el esposo está haciendo eso, o que el esposo no se ha dado cuenta de que su esposa está cometiendo semejante pecado? ¿Qué pasa con el pecado secreto? Dice Primera de Corintios en el capítulo 11, en el verso 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan, está hablando de la Santa Cena, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ve qué interesante. No dice, por tanto, no tomen la cena. No dice eso. Porque ahora vamos a hablar de la gente que no toma la cena. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, vean las consecuencias de comer indignamente, de no discernir el cuerpo de Cristo. Esos son símbolos. El pan y el vino son solamente símbolos. No discernir el cuerpo es tener una vida, estando en la iglesia, diciendo ser cristiano, tener una vida que riñe con la vida cristiana, con el llamamiento que Dios está haciendo para nuestras vidas. El verso 30 habla de las consecuencias y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y concluye el verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué nos quiere castigar el Señor? Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Aún estas medidas de Primera de Corintios 5 o Primera de Corintios 11 son para salvación. Dios en todo momento, aún en medio de la disciplina y del fuego de la prueba, lo que está trayendo es un resultado de salvación. Dios no va a perder a un hijo suyo. El único que se va a perder es el hijo de perdición. No hay alternativa. El único que se puede perder, Cristo dijo, ninguno los arrebata de mi mano. Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Estaba hablando de Judas. Esto también aplica entonces para hijos que no se han sujetado a la disciplina del Señor. Vea que estamos haciendo un estudio del recorrido del pecado para llegar al pecado imperdonable. Algunos dicen, yo he oído gente que dice, vea, mejor yo no tomo la Santa Cena, porque no está bien, no estoy en buenas condiciones para tomarla. Y pasa un tiempo y cuando la siguiente Santa Cena no la voy a tomar y no la voy a tomar. Y ellos piensan que se están escapando, que de alguna forma se van a salir con la suya. Se están engañando solos, hermano. Fíjese que el Señor Jesucristo dejó 4 ordenanzas. Bautizarse en su nombre. Predicar el evangelio fue la primera ordenanza. La segunda, bautizar a los creyentes. La tercera es tomar de la copa y comer el pan en memoria de él, la cena del Señor, discerniendo el cuerpo de Cristo. Y la cuarta y última es lavar los pies los unos de los otros. ¿Qué gano yo si yo no participo de la cena del Señor y no participo del lavamiento de pies? ¿Qué gano? Fíjese que en Juan capítulo 13, cuando Cristo empezó a lavar los pies de sus discípulos, Pedro se negó. Pedro dijo, tú no me lavas los pies, jamás. ¿Quién sabe cuál era el problema que tenía Pedro? Algo le estorbaba a Pedro, no sabemos cómo tenía, yo siempre he dicho, no sabemos cómo estaban esas uñas, no sabía si había un problema de vanidad, no sabemos si había pasado un día muy difícil y estaba muy sudado y tal vez le daba vergüenza. Hay una serie de múltiples circunstancias que son ajenas a la incredulidad, que tienen que ver más con complejos o con problemas personales de las personas, que ellos mismos se descalifican. Fíjese que el peor juez que tiene uno es uno mismo. Dios te perdona, Dios te quiere levantar y uno mismo se está todo el tiempo
echando tierra encima. Eso yo lo he visto muchas veces en muchos creyentes. Pero es en Juan 13:8 donde donde dice la Biblia, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cuántos quieren tener parte con Cristo? ¿Cuántos quieren ser dueños de esas promesas? ¿Cuántos quieren su amor, su misericordia, su salvación, sus promesas de redención? Pues entonces, sométase a las ordenanzas del Señor. Camine el camino que le ha dispuesto. Cuando Pedro oyó que dijo, no tendrás parte conmigo, dijo, no, Señor, entonces mi cabeza, todo mi cuerpo, báñame, Señor, báñame. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él? No, solamente los pies. En otra parte, en San Juan 15, les dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis escuchado. Las ordenanzas del Señor deben ser cumplidas. El asunto es que nosotros no debemos perder el temor reverente ante Dios, y es el cuidado que todo el tiempo el pastor tiene que tener cuando pastorea la iglesia. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 10, en el verso 26, porque si pecáremos voluntariamente, vea qué diferente es que usted falló porque usted es un ser humano, falló y se dio cuenta de su pecado y corre al Calvario y dice, Señor, perdóname, te confieso lo que hice, no debía haberlo hecho, me arrepiento con todo mi corazón. Y la palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Dios proveyó una manera de que podamos ser restaurados. Hay palabra para ser levantados. Para los que no tienen el pecado como una práctica. Porque si usted comete ese pecado y pide perdón y luego lo vuelve a cometer y pide perdón y luego eso ya no es error, eso ya es deporte, ya lo tenemos por afición, ya nos hemos encariñado. Decía un refrán que el problema no es tropezar nuevamente con la misma piedra, el problema es que nos encariñamos con la piedra, que seguimos tropezando y tropezando y tropezando. Tiene que haber un momento en que la persona tenga una vergüenza santa de parte del Espíritu Santo y diga, esta vida tiene que cambiar, esto tengo que vencerlo, esto tengo que superarlo. Tiene que haber un momento en el cual el enemigo se halle sin recursos para hacernos caer. ¿Por qué? Porque ya hemos tomado firmemente y con carácter la palabra del Señor. Entonces nos dice Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora les voy a leer una muy pequeña cita del mensaje imperdonable, el pecado imperdonable. En la página 21, en el párrafo 45 del mensaje El pecado imperdonable, predicado el 24 de octubre de 1954, el profeta dice, ahora, ¿qué significa eso? Y cita, si pecáramos voluntariamente o si descreemos, voy a poner una cuñita aquí. El profeta dice que fumar no es pecado, que matar, robar, mentir no es pecado, que esos son atributos del único y verdadero pecado que existe, que es no creerle a Dios, es descreer a Dios. Por eso es que él dice en esta forma, él dice, si pecáremos o si descreemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y ahí está su pecado imperdonable, dice él. Ahí está su pecado imperdonable. En otras partes, él dijo, el pecado imperdonable es negarse a caminar en la luz que ha venido a nosotros, la luz que ha venido a alumbrarnos y a mostrarnos cuál es la vida que le agrada a Dios. También dice la palabra de Dios en Juan, en el Evangelio de San Juan,
en el capítulo 3, en el verso 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el verso 19 de Juan 3, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La palabra del Señor nos está mostrando entonces que el pecado imperdonable, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, y aquí me voy a detener un momento en mis citas, un momento solamente para poder contarles un par de historias que compartió el mensajero. ¿Cuál es el pecado, mis hermanos, que no puede ser perdonado? Voy a decirlo en una forma muy simplona, muy simple, muy sencilla. El pecado que Dios no te puede perdonar es el pecado del cual tú no te quieres arrepentir. El pecado en el que quieres permanecer. El pecado con el cual te quieres morir. Yo tengo aquí anotado, estaba leyendo antes de venir al culto lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8:24, en Juan 8:24, perdón. Juan 8:24, Cristo le está hablando a los fariseos y les dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es porfiar. ¿Usted sabe lo que es un porfiado? Un porfiado, si usted va a un gimnasio donde entrenan para boxeo, usted va a encontrar, o en jugueterías, usted puede encontrar un muñeco inflado que tiene una base redonda abajo. Y cuando usted lo golpea, el porfiado cae al suelo y se vuelve a levantar. Y usted lo golpea, cae al suelo y se vuelve a levantar. Él es un porfiado, él porfía en su posición. Él no se mueve de esa posición. Eso es lo que es un pecador que tiene el pecado imperdonable. No se quiere arrepentir, no puede. Y mucho cuidado porque el profeta habló de una línea de misericordia y de no cruzar esa línea. Fíjese que el mensajero cuenta que en una ocasión él predicó un mensaje en una iglesia donde fue invitado y al terminar de predicar, la hija del pastor vino y le dijo al predicador, no se atreva nunca más a predicar un mensaje así en la iglesia de mi papá. Y el hermano Brandon le dijo, hermana, por favor, respete. No dijo nada más. Luego, al tiempo, dice que estaba en la ciudad de New Albany, cuando vio en un callejón sin salida que esa muchacha estaba ahí con una botella de whisky, tambaleándose, ebria. Y cuando él la vio, y ella lo vio a él, ella se acercó al profeta y le dijo, predicador, ¿quiere un trago? Le dijo así, burlonamente. Y él le dijo, por favor, señorita, respete, le dijo. Y ella lo volvió a ver y le dijo, ¿sabe una cosa, predicador? Ese día que usted predicó, yo debía haberlo escuchado, dice. Porque hoy yo podría ver a mi mamá freírse como un panqueque en el infierno y no me importa. Cruzar la línea de la misericordia es cuando sabemos que Dios ha dicho que va a condenar, que la paga del pecado de la muerte, y a la persona no le importa, no le preocupa. Sabe cuáles son las consecuencias de su vida y porfía en ella. Tiene conocimiento de la verdad, que no es lo mismo que haber recibido, porque hay dos tipos de conocimientos de la verdad. El conocimiento intelectual de saber lo que dice la Biblia y el conocer a la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres, no se refería a que ustedes tuvieran un conocimiento intelectual de lo que dice la Biblia, sino que conocieran a la persona de Cristo, conocer la verdad en el poder de la resurrección, dijo Pablo, conocerlo sabiendo que Él ha resucitado y que ha venido a manifestarse en nuestras vidas en la forma del glorioso Espíritu Santo. Hay una línea de misericordia. Y las personas que van a la iglesia, hay personas que van a la iglesia y dicen, el hermano Eric es amigo mío. Le voy a decir una cosa, delante de Dios, ni Eric Chacón, ni ningún pastor que verdaderamente ha sido llamado por Dios, tiene amigos, porque debe predicar la verdad. Eso es así de sencillo. Pero el hermano Eric es buena gente. Pues con esta carita de buena gente, el hermano Eric tiene que cumplir la palabra y tiene que reprender el pecado. Y el pecado es pecado.
¿Alguna vez ustedes han oído la parábola? No, perdón, la parábola no, la historia que cuenta la Biblia sobre Simón el leproso. Simón el leproso invitó a Cristo a cenar a su casa. Simón el leproso había invitado también a los fariseos. Y cuando llegó Cristo, si usted lee la historia, usted va a encontrar, no quiero citarla ahora porque se extiende mucho el tiempo, pero usted lo puede leer en su casa. Simón el leproso recibe a Cristo, lo invita a comer a su casa, y cuando llega, Cristo está sentado en un rincón. Usted puede leerlo en el mensaje Jesús con los pies sucios. Cristo está sentado en un rincón, mientras que él y los fariseos comiendo a la mesa están riéndose y carcajeándose. El profeta dice, la verdad es que Simón el leproso invitó a Jesús para burlarse de él. No lo invitó, porque cuando fue la ocasión en la que aquella mujer pecadora vino y derramó aquel frasco de alabastro. Ella era una mujer pecadora y ella con sus lágrimas lavó sus pies y con sus cabellos los secó. Y dice la palabra del Señor que Simón el leproso dijo, si este fuera profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer lo está tocando, que es una mujer pecadora. Oiga, y Cristo le contó una parábola y le dijo, Simón, te quiero hacer una pregunta. Un rey tenía dos siervos. Uno le debía, por decir algo, voy a inventar las cifras ahora, por decir algo, uno le debía 10,000 colones y el otro le debía 10 millones de colones. Y al final, él le perdonó la deuda a ambos. Dime, ¿cuál piensas tú que le amará más? Y Simón le dijo, yo pienso que le amará más al que se le perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Te voy a decir una cosa, Simón. Cuando yo vine aquí, dice, no me recibiste con beso. El ósculo santo, no me recibiste con beso. No lavaste mis pies. La costumbre en aquellos tiempos, cuando la gente caminaba por aquellos polvorientos caminos, que eran también las rutas donde transitaban los rebaños de diferentes tipos de ganado, que dejaban su orina y sus desechos en el camino, es decir, que muchas veces se ensuciaban con el sudor, con el calor, sudaban y aquel polvo se le mezclaba y eso era una cosa muy desagradable. Entonces la tradición judía era, al recibir a un invitado, lávale los pies en la entrada. Cuando venga, úngelo con perfume, ponle óleo en su nuca para refrescarlo de la quemada del sol, así dice el profeta, para refrescarle de la quemada del sol en su nuca. Recíbelo con beso, hazle sentir bienvenido. Y Cristo le dije, cuando vine, no me recibiste con beso, no me ungiste con perfume, no lavaste mis pies, dice. Pero esta mujer, que él pensaba que era una pecadora, y lo era, pero que estaba juzgando a Jesús por eso, dice, ella no lavó mis pies y no ha parado de besarme, dice. Por tanto te digo, y vuelve a ver a la mujer y le dice, tus muchos pecados te son perdonados. Y aquí empezamos a ver un carácter. Simón el leproso, aquí hay algo que quiero que ustedes se metan en esto. Simón el leproso era un miembro de la iglesia local. ¿Saben qué es algo curioso? Hay Biblia en el Antiguo Testamento que dice que el leproso no podía ser parte de la congregación. ¿Qué hace un leproso allí? Con los fariseos, con la clase, con la clase religiosa, los más doctos y más. ¿Qué está haciendo con ellos? Comiendo con ellos. ¿Cómo tiene compañerismo con ellos? El profeta dice que la lepra es un tipo del pecado y que las jerarquías religiosas de esa localidad no estaban haciendo lo que la palabra de Dios dice que tenían que hacer con el leproso. El pecado, ¿qué es lo que más qué es lo único que te aparta de Dios, que te separa de Dios? El pecado. La lepra es un tipo del pecado y estamos hablando de ciertos personajes que quieren estar en la iglesia y quieren estar disfrutando de su pecado. Ahora sí, les leo un pasaje de Hechos 5, capítulo 3. Y luego les voy a decir lo que el profeta dice sobre eso. En Hechos 5, capítulo 3, ya estamos claros. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es negarse a caminar bajo la luz que ha recibido, es rechazar la luz, es preferir y amar la oscuridad, ¿verdad que sí? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es decir, yo blasfemo contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la palabra que el Espíritu Santo está enviando para cambiar nuestras vidas. Dice Hechos 5, capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro, Ananías,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Dice el verso 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En el mensaje, la reina de Saba, el mensajero dice, Ananías y Zafira, párrafo 68 dice, Ananías y Zafira están viviendo dentro de la iglesia, en los acaudalados de la iglesia, y nunca son llamados ni se les dice sus pecados, porque ellos son los que más aportan dinero en la iglesia. Algunos Ananías con un buen trabajo, dice, algún Ananías con un buen trabajo puede apartar $5,000 por año. Él puede beber, fumar, apostar, cometer adulterio, y él puede ser diácono y al mismo tiempo, dice, dice, y él puede ser diácono al mismo tiempo. Hermano, le estoy diciendo que cuando el Espíritu de Dios entra en la iglesia, destrozará esa cosa y la despedazará, igual que lo hizo cuando él fue al templo en aquel tiempo, con los cambistas, dice, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. Yo estoy citando la escritura de Segunda de Timoteo capítulo 3. Ahora, cuando ustedes ven esas cosas sucediendo y saben que la hora en la que estamos viviendo, la sinceridad que la iglesia debería de tener. Oiga, Dios está mirando a cada uno de nosotros y espera que nosotros tengamos sinceridad para con Dios. No podemos engañarlo. Él mira nuestras vidas y Él espera que tengamos vidas santas. En el mensaje de comunión del 12 de diciembre del 65, quiero que sepan que este mensaje fue el último mensaje predicado por el hermano Branham antes de morir. Dice en el párrafo 60, ustedes saben, la hora pronto llegará cuando entre nosotros mismos estará. El Espíritu Santo hablará claro como lo hizo con Ananías y Zafira. Recuerden, esa hora está llegando. Dice, ahora ustedes solo recuerden eso, que Dios va a morar entre su pueblo. Eso es lo que Él quiere hacer ahora. De todo lo que hemos hablado hoy, de todo lo que hemos hablado hoy, de todo lo que hemos estudiado hoy, quiero dejar algo muy claro. El único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado en el que quieres persistir, en el que te quieres endurecer tu corazón. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar, porque se requiere de arrepentimiento y sinceridad para que Dios te levante. Si tú cometiste un error, Dios te perdona. Pero si usted, llamándose cristiano, usted no está viviendo conforme al Evangelio, sepa que Dios no va a ser burlado y que todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar, eso es lo que va a segar. Hace un momento le leí en la cita de Hebreos 10:26, donde dice que si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido conocimiento de la verdad. Les dije que ese conocimiento no es en una forma intelectual, pero hay muchos que tienen un conocimiento intelectual. Salomón decía, cuando añadí saber, añadí dolor. La palabra en la letra muerta lo que hace es ponerte entre la espada y la pared, te condena. Pero cuando conoces a la persona de Cristo, encuentras salvación. En el mensaje, oyendo, actuando y reconociendo, oyendo y actuando,
en la palabra, el mensajero dice que hay un día, que hay una hora, cuando el Espíritu Santo viene y te muestra y dice, esta es mi voluntad, esto es lo que tengo para ti. Y la persona dice, no exageremos, no seamos fanáticos. Eh, así como estoy, así estoy bien. Dice, esa persona se está negando a caminar en la luz que ha venido a él para guiarlo, para llevarlo, para cambiarlo. Nosotros no, Cristo es amor. Yo quiero que entiendan que el corazón de Cristo es amor. Y tanto es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas el que no cree ya es condenado. Así dice la palabra. Es una cuestión de fe, es una cuestión de creer. Y por cuanto crees, vives lo que estás creyendo. Pero no podemos personificar el cristianismo. No podemos vestir de una forma para ir a la iglesia y otra para estar en el mundo. No podemos hacer las cosas que hace el mundo, beber licor y decir que esas cosas están bien y que están buenas. No podemos llamar blanco a lo negro y negro a lo blanco. Tenemos que llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro. Y tenemos que tener sinceridad delante de Dios. Usted no puede comprar el don de salvación con dinero o con asistencia. Yo creo que todavía pueden haber gentes que piensan que Dios tiene algún tipo de obligación con ellos porque ellos van a la iglesia, cuando no es así. Dios no tiene ningún compromiso, sino con aquel que ha entrado por la vía de salvación y que ha recibido el gran don. Cuando usted se bautizó, cuando yo lo bauticé a usted en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué dije? Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay una promesa. Usted tiene que coronar la carrera, usted tiene que recibir el don del Espíritu Santo. Su vida tiene que tornarse distinta. Dios nos ha llamado a tener una vida distinta a la del mundo. Comparen ustedes. Mi última cita de esta noche está en 2 de Timoteo capítulo 2. Veo a algunos de ustedes tomando notas. Me alegra eso, que lo estudien con calma. 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 10. Ustedes van a encontrar que la palabra del Señor dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, ¿por qué se pierden? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que conoció la verdad, pero no recibió el amor de la verdad en su corazón para ser salvo. Saben que el pecado mata, saben las consecuencias del pecado, de la mentira, de la fornicación, saben las consecuencias del pecado. Y sin embargo, aunque tienen ese conocimiento intelectual de la verdad, no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Lo que nos salva no es en la mente, la salvación no viene a nuestro pensamiento, la salvación viene a nuestro corazón, porque de ahí mana la vida, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dios quiere que nosotros guardemos el corazón para vivir para Él. Dios quiere que atesoremos su palabra en nuestro corazón. Recibir la verdad, recibir el amor de la verdad para ser salvos, no es aquí en la mente, es aquí en el corazón. Es creerla, es obedecerla, es vivirla. Eso es lo que es. El pecado imperdonable es negarse a caminar en la luz que ha venido a uno. Es darle la espalda a la luz y decir, no me interesa la luz, no quiero la luz. Y usted se puede llamar cristiano y puede personificar al cristianismo, pero pero si su vida no cambia, si sus frutos no vienen, si los frutos no se manifiestan, dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. En esta noche hemos traído una enseñanza. Esta ha sido una enseñanza que tiene un objetivo. Número uno, llamar nuestra atención para que no permitamos ninguna cosa en nuestra vida, sino solamente la vida de Cristo en nosotros. Ser lo que nos lleve a ser más santos, lo que nos lleve a ser más amorosos, lo que nos lleve a ser más como Cristo. Número uno. Y número dos, también hay un objetivo, entender cómo debemos encarar el pecado. Ya oyeron ustedes, que no se junten con el fornicario, o con el idólatra, o con el adúltero, o con el mentiroso. ¿Cuál? No estamos hablando de los del mundo, porque tendríamos que salir del mundo para poder hacer eso. No, con el que llamándose hermano haga estas cosas.
Hoy hablamos del procedimiento, el Código Procesal Penal, sobre cómo se aproxima uno cuando una persona está pecando. Incluso yo como pastor hago eso. Si yo veo una actitud pecaminosa, lo primero que hago es que lo hablo en privado con la persona. Si la persona oye el consejo y dice, hermano, le pido que ore por mí, quiero ser libre de esto, yo renuncio a esto, no quiero más esto. Yo digo, el hermano está luchando, la hermana está luchando, voy a orar por usted. Y de eso nadie se da cuenta porque pertenece a la vida privada de la persona. Cuando yo veo que el pecado persiste y persiste y persiste y nos llamamos cristianos y vamos a la iglesia y persistimos en eso, entonces es ahí. Entonces yo voy, tal vez puedo llevar un diácono, puedo llevar a mi esposa, delante de 2 o 3 testigos conste todo asunto y entonces trato de hacerlo recapacitar. Pero si no me oyere, entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Díselo a la iglesia. Díselo delante de todos para que los demás también teman. Hay un espíritu. Los dos espíritus están dentro de la estructura de la iglesia. El espíritu de Cristo buscando la justicia de Dios y el espíritu anticristo trayendo una manufactura religiosa, una imitación religiosa. Tenemos que identificar, discernir ese espíritu y tenemos que combatirlo, hermanos. Ustedes que aman al Señor, combatan todo espíritu que sea apariencia de piedad. Combatan todo lo que sea falso y de apariencia nada más. Quédense con lo que es real, con lo que es sincero, con lo que es auténtico. Si ustedes ven que un hermano comete un error, oren por él. Si él está luchando, oren por él. Pero si usted encuentra a alguien que dice ser cristiano y se goza en el pecado y permanece en el pecado y persevera en ese camino, dice la palabra de Dios, con el tal ni aún comáis. Claro, hay un procedimiento, hay un proceso. Hay pecados públicos que la iglesia los atiende porque los está viendo con sus propios ojos. Hay pecados privados, secretos, que no sabemos, que están en la vida privada de las personas, que ni el pastor se da cuenta seguramente. Y para eso está el discernimiento del cuerpo de Cristo. Tenemos que discernir en qué cuerpo estamos. No somos parte del cuerpo de una ramera, somos parte del cuerpo de Cristo, un cuerpo santo, un cuerpo que vive el espíritu que sustenta este cuerpo de creyentes es el Espíritu Santo. Y Él ama la santidad y hemos sido llamados a salir del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Quiero hacer una oración y quiero que me acompañen, hermanos, en esta oración. Cada uno de ustedes, ayúdenme a orar, porque viene la hora y el profeta, lo dijo un profeta y tiene que cumplirse, cuando el espíritu de Ananías y Zafira va a ser desenmascarado en la iglesia. Ahora, como Dios me llamó a predicar la palabra, antes de que acontezcan estas cosas, me toca predicarlo, porque Dios siempre envía un aviso antes de juicio. Dios siempre habla su palabra y advierte. Así que ahora quiero invitar a la novia de Jesucristo a que ore conmigo. ¿Cuántos de ustedes, conforme a la comisión que hemos recibido, van a discernir y van a enfrentar ese espíritu de apariencia religiosa, ese espíritu de apariencia de piedad? Enfréntenlo, hermanos, confróntenlo, no lo permitan, no acepten el pecado en la iglesia. Somos llamados a tener vidas santas delante del Señor. Usted no le debe nada a nadie, sino a su Señor Jesucristo, que fue el único que murió por usted en la cruz del Calvario. Párese por Él, dele la gloria a Él. No consienta. Yo mismo, como ministro y cualquier otro ministro de esta iglesia, recuerden esas palabras. Lo dijo en 1 Timoteo 5 el apóstol Pablo. No participes de pecados ajenos. No ponga las manos con ligereza. Tenemos que ser firmes y valientes con la verdad que Dios nos ha dado y no consentir el pecado. Una cosa es comprender que alguien ha fallado y ayudarlo a levantarse. Eso está correcto. Y otra cosa es que la persona se eche al pecado y que quiera jalarte. Eso no lo acepte nunca. Nunca lo permita. Nunca lo acepte. Usted ha sido llamado a una vida santa. Cristo no murió en la cruz para venir a quedarse aquí en esta lodacera. Cristo murió en la cruz para levantarnos a todos nosotros, por su gracia, a las promesas de Él, a una vida distinta. No se conforme con menos. No acepte componendas, no acepte, no se comprometa con las cosas del mundo. Corte toda cosa mundana y quédese con el Señor. Y Dios los bendecirá. Ahora que hemos dicho el mensaje,
Quiero hacer una muy corta oración porque es noche de oración y faltan presentar las peticiones, pero quiero hacer una corta oración. Novia de Jesucristo, ora conmigo, pidámosle al Señor que venga a cumplimiento y que el Espíritu Santo desenmascare a Ananías y Zafira, que saque a Simón el mago que quiere comprar con dinero el don de Dios, que desenmascare a Simón el leproso, porque él no puede perseverar en su pecado. ¿Cuántas personas? Toda persona, esto no lo dije, pero lo tengo que decir, toda persona que hace pretensión de cristianismo para luego tener a Cristo en un rincón, que no lo recibe en casa, que no lava sus pies, que no lo recibe con beso, que no lo unge con aceite, toda persona que no recibe a Cristo para sentarlo a la mesa y tener compañerismo con él y aceptarlo a él, que lo tiene en un rincón, lo que está haciendo es burlándose del Cristo que murió por usted en la cruz. Y tenemos que tener temor reverente, porque Dios no va a ser burlado. Es mi trabajo y mi tarea como pastor hacer esta advertencia. Solo le pido a Dios que este mensaje llegue a los oídos correctos. Toda persona que pretenda ser creyente y sienta en su corazón la reprensión porque sabe que ha estado haciendo lo malo, que se arrepienta de su pecado en esta hora y que no persevere más en ese camino. Y Dios puede tener misericordia si somos sinceros. Dios requiere nuestra sinceridad. Oren conmigo, novia del Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti. Padre, conforme al dictado de mi conciencia, Padre, hemos traído esta enseñanza del pecado imperdonable. Hemos hablado de cómo son los pecados públicos y los pecados secretos. Hemos hablado de las actitudes que tienen las personas ante la exhortación para que no pequen más, Señor. Yo te pido nada más, Señor, que tú, Señor, hables al corazón de cada uno de nosotros a tal punto que podamos reconocer la luz que ha venido a nosotros y caminemos en ella. Que que no haya ninguno que se rebele contra eso. Pero Padre, entendemos, no nos maravillaremos, no nos sorprenderemos, porque tú nos enseñaste por boca de tu profeta que esas tres clases de creyentes están en la iglesia y que los dos espíritus están en la iglesia. Así que no nos vamos a sorprender. Sencillamente por amor a las almas, traemos esta enseñanza y traemos esta contundente exhortación para que cada uno examine su vida y venga ante ti con sinceridad y pida perdón si es que ha fallado en alguna forma y ha persistido en eso, que se arrepienta de eso, porque conforme a lo que estamos orando y leyendo ahora, viene la hora, Padre, cuando el mismo Espíritu Santo que estuvo en los días de Pedro va a desenmascarar a Ananías, a Zafira, a Simón el mago, a Simón a Simeón el leproso, Padre, porque tú, Señor, conoces los corazones y tú tienes el poder, Padre, para darle la retribución a las personas que quieren persistir en su pecado pretendiendo cristianismo. Padre, limpia a tu iglesia. Padre, santifica a tu iglesia. Padre, ayúdanos, Padre. ¿Cuántas veces hemos visto que un jardinero para tener hermosa una planta la tiene que podar? Haz tu obra, Señor, y temor y temblor reverente hay en el pueblo del Señor, buscando solamente tu voluntad y buscándote siempre con sinceridad y no con apariencia de piedad. Que sean hechas estas cosas en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Padre, y los amigos que se conectan en diferentes medios, Padre, que esta palabra sea de bendición para ellos, que los ayude, Señor, a estar más cerca de ti, que se puedan hacer más sinceros, que su arrepentimiento los lleve más cerca de ti y que ellos puedan entender que arrepentimiento no es una cosa que hicimos hace 20 años o 30 años, que arrepentimiento es un proceso en la vida del creyente donde cambiamos nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Ayuda a estas personas en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Espero que el consejo de hoy lo tomen celosamente, con cuidado, lo pongan por obra. Novia de Jesucristo, combatan ese espíritu de anticristo, ese espíritu religioso dentro de la iglesia. No acepten apariencia de piedad. Ustedes son la novia y tienen un premio, un galardón grande por mantenerse sinceros y aspirar al más alto premio, que es ser llenos de la vida de Dios en nosotros. Dios les bendiga.